Registrar, ya. Entonces, la clase pasada quedamos en la información con el ejemplo de un diagrama lógico. Con un diagrama lógico. eh, y lo que corresponde a definir ahora esta clase, los diagramas funcionales. Un resumen solamente para ver cuánto quedó de lo anterior. ¿Qué son los diagramas lógicos? ¿A qué vamos a llamar diagramas lógicos de aquí en adelante? A los diagramas que tienen la lógica de los motores. Exacto. Esa es la respuesta simple. Entonces ya tenemos la lógica de los motores, ahora nos falta la lógica de los instrumentos, ¿ya? Y a la lógica de los instrumentos, cuando hagamos los planos con simbología para hacer lógica de instrumentos, son los llamamos diagramas funcionales. Solamente como hacer una salvedad, alguna empresa de ingeniería, a las dos cosas le llaman diagramas lógicos, la lógica. Pero si ustedes son ordenados, separan los motores de los instrumentos, motores diagramas lógicos, instrumentos diagramas funcionales, ¿ya? Que ese es el método que trato de imponer, pero no necesariamente es rígido en todas las empresas de ingeniería. Ya, entonces, los diagramas funcionales, aquí está toda la información más dicha, más prolija, ¿ya? Pero eso es lo que contiene y es la lógica de los instrumentos para avanzar rápido. Así como también tenían los motores subtípicos, eh, vamos a mostrar, de acuerdo a los extractos que tienen que ver con los típicos de las válvulas, ¿ya? Porque también hace para las válvulas o no. Quiero hacer salvedad porque para las válvulas de control regulatorio no se le hacen típicos, ¿ya? Las válvulas para efectos de hacer macro es muy parecido a lo que es un motor, ¿ya? Pero la diferencia es que un motor se energiza o se funciona o se detiene, o se energiza y se detiene la válvula. En este caso, los comandos son de abrir, cerrar, en general. En un motor son partir, parar, en una válvula son abrir, cerrar. Pero se le hace la misma lógica. Voy a tener selectores en operación, mantención desconectado, en automático manual, en remoto local, ¿ya? Eh, para a ver si han tomado la clase anterior, por ejemplo, si yo pongo el selector en operación, en manual y local, en esto lo tengo seleccionado. ¿De dónde hago abrir? ¿De dónde están los comandos para abrir la válvula? Operación manual local. ¿Quién me puede indicar, por favor, dónde me dirijo para marcar cuál es el que hace abrir o cerrar la válvula? En el tablero en terreno. Eso. Placa de montaje, deberían haber dicho. Así es más, ahí dice placa montaje, entonces la placa montaje, y ahí estoy en la placa montaje, y ¿a dónde más me dirijo? Al, No sean tímidos, si no pregunto yo, al switch HS abrir y cerrar, que sale ahí. el abrir y el cerrar, correcto. Y si estuviera en, ¿cómo se llama? En remoto, son los comandos acá. Aquí tengo con uno solo un selector abrir, cerrar. Ahora, ¿qué significan estos componentes que están acá de la válvula? Están muy tímidos. Son switch de posición alto y bajo. Y en una válvula, está bien la respuesta, pero ¿cuándo está alta y baja una válvula? Cuando está abierto o cerrado. Eso es un poco, de acuerdo a la ISA, es interruptor de posición alto y interruptor de posición cerrado, pero hay que verlo en el contexto donde está. Donde está asociada una válvula son las interruptores de posición abierta
Se ocupa la H y cerrada para la L, ¿ya? Pero también todas las respuestas. Pero hay que ver el contexto donde está y después, o sea, primero leerlo con la ISA, pero también aplicarle el contexto donde está, ¿ya? Entonces son las posiciones abiertas y cerradas de la válvula. ¿Dónde más se están viendo esas posiciones? ¿Ya? Alguien me puede decir, por ejemplo, si se activó esta, la válvula está cerrada, ¿dónde más se despliega? Recuerde que esto camina por aquí, En la placa montaje ¿ya? y en el remoto, ¿no? Sí, pero ahí está. ¿Y qué, aquí está la relacionada con la posición? ¿Qué significa ZLL? Una luz piloto. Una luz piloto. Entonces, cuando está cerrada, se enciende una luz que indica que está cerrada. ¿Y dónde más? Aquí está en la lógica cableada, en la placa de montaje, sigue aquí, pasó a la CPU del computador, pasó a la CPU del computador, y ya, y de la CPU del computador se comunica con la HMI, y en la HMI llegó hasta acá a esa señal y veo con una luz también que está cerrada, ¿ya? En el despliegue gráfico. Recuerden que así se leen estas cosas, porque ya es típico y es lo mismo que hicimos de los motores y practicamos bastante, ¿no? Entonces tiene una válvula de abrir-cerrar, ¿ya? Con una válvula de 3 vías y una solenoide, ¿ya? Y falla resorte para abrir-cerrar, ¿ya? Eh, Ahí está la válvula de 3 vías y que tiene una pura solenoide. Eh, Eso. Después, ¿qué otro tipo de válvula tiene? Eh, Algo parecido, una válvula para abrir y cerrar, pero ojo, esta es de 4 vías, ¿ya? Y 2 solenoides. En el fondo, ¿qué me quiere decir aquí un poco para que entiendan que esta señal, si es una solenoide, yo necesito del sistema de control un 1 o un 0. O sea, yo necesito una pura señal, ¿ya? Una sola DO, por ejemplo. La DO está en 0, no hace nada. La DO está en 1, activa la bobina, ¿ya? En cambio, cuando me dicen que son de 4 vías y 2 solenoides, quiero decir que aquí necesito una DO y acá necesito otra más, una para cada solenoide, ¿sí? Y con una solenoide es para la acción abrir y la otra solenoide para la acción cerrar, ¿ya? Necesito 2 salidas del sistema de control. Entonces esa es la diferencia como válvula, ¿sí? 4 vías y 2 solenoides. ¿Qué otro tipo de válvula hay? En el caso que no tenga válvula electroneumática, porque las de arriba son con accionamiento electroneumático. Este es un cilindro electroneumático, este también es un cilindro electroneumático. La diferencia es que este era con una válvula de 3 vías, esto con una válvula de 4 vías y 2 solenoides. Perdón. Y después, esa ya la dijimos, aquí está. Pero después cuando, no, en el caso que no necesariamente tenga accionamiento electroneumático, hayan válvulas cuyo actuador es motorizado, o sea, es un motor, no es un cilindro o un diafragma, que funciona con aire comprimido o en forma hidráulica, ¿ya? Este va a traer un motor como actuador, ¿ya? Esto es parecido a un portón eléctrico en sus casas, digamos. Es el accionamiento con un motor, ¿ya? Eh, y cuando normalmente hay válvulas de este tipo con motor, cuando son válvulas de gran tamaño y para moverlo, esta válvula es de gran tamaño, entonces necesitan más que la potencia del aire comprimido, necesitan potencia eléctrica, ¿ya? Pura, directa, ¿ya? Esa es mi explicación. Pero también hay casos donde no tengo aire comprimido, no tengo distribución de aire comprimido, no hay red, no hay nada con aire comprimido en mi proyecto, entonces ahí ponen válvulas motorizadas y dependen de energía eléctrica solamente. Entonces las decisiones cuando se colocan válvulas motorizadas depende de las condiciones del proyecto. Ahora, como pregunta para típico, alguien que no está, esté medio tímido. Sergio Espinosa, ¿está por ahí? ¿Sí?
¿Qué significa esto? Puedo usar torpedo, pero rápido sí. Oh, no lo tengo a mano. No sé qué es la O. Vamos a ocupar los torpedos de acá que son más rápidos, porque ustedes son medio lentos. Eh, bueno, me busqué un mal lugar. Eh, Le doy tiempo a buscar un torpedo ustedes mientras tanto. Tengo que hacer 4 clases, a ver si lo tengo aquí en el tema 1. Tengo mano la norma ISA 521. Eh, mm. ¿Qué dice usado con la letra la O como primera letra? ¿Quién me traduce que esté en un buen curso de inglés? Mm, Elección de usuario. sí. Don Cristian. Ya. Elección de usuario. O elección al usuario, mejor dicho, a ver si lo traducimos al castellano. Lo otro es traducir. ¿Ya? El usuario elige, entonces, pero ¿qué eligió Codelco acá? Volviendo espera que tengo por acá arriba. Eso. Ah, déjame notar que me puse en capa 300. Ahí llegó mi socio Josué. Eh, Ferrera Isa, aquí quedó esto. 101, quedamos acá. Y me quedo perdida la TV World. Aquí. Mm, ya. Ahora, aquí lo que usó y personalizó la Codelco la usó como torque. La O es torque, por si acaso. Y la O normalmente casi en todos los proyectos, todas las empresas lo ocupan como torque, para que lo vayan recordando, ¿ya? Entonces, ¿a quién le estaba preguntando recién a Sergio Espinosa? Si la O es torque, ¿qué significan las otras dos cosas? Como switch alto, como ¿De qué cosa? del torque. ¿Ya? Un interruptor de torque alto. Es un poco la traducción más directa, ¿ya? ¿Y por qué necesito medir el torque alto? ¿Qué significa el torque que sea alto en un motor? Lo ¿No, podemos Sergio? estar forzando. Ya, eso tienen que también estar. Don Alonso tiene experiencia con motores, porque bueno, es como lógico, o sea, son experiencias de vida también, que saber qué significa que está en torque alto. Significa que el motor está trancado, no se mueve el eje. Lo estoy haciendo girar y no se gira. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un motor, por ejemplo, está nuevecito y queda por un año metido se inundó, tuvo un naufragio y estuvo un año en el agua de mar? Lo dejé, lo saqué, lo ventilé, lo sequé bien. ¿Qué pasa si le pongo energía trifásica al motor para que parta? ¿Qué cree que va a pasar, don Sergio Espinosa? ¿Cómo, profe? No, ya mi explicación y ahora me pregunta de nuevo. Sí, que tengo distracciones. Dígale que van a ir a la universidad con usted después para que no lo distraiga. Ya. Si un motor está sumergido durante un año en agua de mar, lo saco, lo seco, lo ventilo, lo tengo todo listo ya. Y después, sin hacerle nada más, lo conecto a la red trifásica. ¿Qué va a pasar con el motor? Eh,
No sé. Ya. Son Siguiente. parados, no sé. Trate de ver qué los efectos tiene el agua de mar en los metales. ¿Ya? Va a estar todo corroído, el eje va a estar agripado, no va a girar. Por más que quiera girar, la haga girar las bobinas también van a estar malas para variar, digamos. Pero eso, el agua de mar es corrosiva, entonces va a dañar el eje que hace girar el motor, digamos, y no va a partir. Y eso, si estuviera bueno el switch, va a decir que tiene torque alto. Entonces es un elemento de protección hacia los equipos. Recuerden que cuando vimos qué tipo de enclavamiento hay enclavamientos de operación, hay enclavamientos de protección a los equipos y hay enclavamientos de seguridad. ¿Qué tipo de enclavamiento sería, don Alonso? Le voy a preguntar a don Sergio porque anda medio perdido. De seguridad. La seguridad es a las personas, de protección es al equipo, Ah, de protección, entonces. es de protección. Algunos lo asocian a seguridad también, pero le hace lo mismo, pero si uno ve que la seguridad de las personas, la seguridad de las personas es que le está ahorrando plata, digamos, por decirlo de alguna forma, que no le dé un ataque cardíaco cuando vea el motor todo quemado. Pero técnicamente es un enclavamiento de protección, ¿ya? Ya, entonces esos son para cuando son motores eléctricos, ¿ya? Eh, y a pesar que un motor, igual se dice el motor abrir, el motor cerrar, porque está asociado a una válvula, ¿ya? Y también tiene, y aquí los dio, en la vez anterior están los switches puestos, el de cerrado y el de abierto separado, pero acá los puso juntos. No significa que sean distintos, son dos formas de colocarlo nomás. Aquí está junto el ZSL y el H y el L, pero los puso en un puro sitio, ¿ya? De flojo no lo quiso dibujar los dos, ¿ya? Eh, la diferencia que tienen aquí, un selector local remoto, ¿ya? Para poder hacerlo partir o abrir o cerrar la válvula desde el tablero o en remoto desde el sistema de control. En el sistema de control pueden hacerlo en forma automática o en forma manual desde la operación o en la estación de operación, quizás. ¿Ya? Y esos son todos los tipos de válvulas que tiene Codelco en su estándar. Solamente asocia tres tipos de válvulas on-off, no se complica tanto la existencia. Hay otras empresas que definen más tipos de válvulas, pero como concepto es la misma información, ¿ya? Hay que adaptarse nomás a lo que está viendo el otro. Y lo mismo la simbología para estas macros, así como eh, lo explicamos con los motores. Si bien es cierto, no está la macro, es muy similar a la de un motor, lo único que cambia el partir parar por abrir cerrar, pero tiene la misma lógica como macro. Por alguna razón, en la especificación técnica que le envié la clase pasada, si ustedes se fijan, no están las macros, están solamente las representaciones en las macros. Algún día voy a tratar de conseguirlas por donde las tienen porque no las entregaron en los documentos, ¿ya? Pero es lo mismo para cuando, en la misma lógica que eran para los motores. Esta es la válvula del tipo 1A, ¿ya? Es cuando tiene válvulas de 3 vías nomás, entonces, pero pueden ser, estar en operación manual solamente y en manual desde la estación de operación o desde terreno, ¿ya? Y este otro le van a decir la misma válvula de, de 3 vías con una solenoide, pero cuando eh, puede estar seleccionado en operación, pero tengo a la vez automático y manual y remoto local. Todas esas combinaciones son posibles, ¿ya? Cuando está solamente manual, entendemos que y en remoto local puede partir del sistema de control con los comandos que le dé la estación de operación, ¿ya? O en local con los comandos que entren y van a entrar por aquí también desde terreno. O sea, bien digo, desde terreno, ¿ya? Llegan a la lógica y hace eh, abrir o cerrar la válvula, pero en el modo manual, ¿ya? Y en el modo automático y manual, bueno, se mantienen los mismos enclavamientos para abrir y cerrar. Antivirus, está entrando, ¿ya?
Pero si lo elijo en manual, o sea, si lo elijo además en automático, tienen que estar los enclavamientos de abrir en forma automática, enclavamiento de cerrar en forma automática. Aquí hay una cosa que es diferente en los motores. Este se llama solamente EP. Espera que aquí es un PowerPoint, no me deja abrirlo. Ahí sí. EP, ¿ya? Y este se llamaba en un motor EA, ¿cómo era? Sí, enclavamiento automático de partida se llamaba en un EAP, ¿ya? Y este era EAD, ¿ya? Enclavamiento de detención automática y enclavamiento de partida automática. Como ahora son válvulas, ¿ya? Enclavamiento de abrir automático, enclavamiento de cerrar automático, porque es una válvula, ¿ya? Y aquí lo diferencia con enclavamiento de partida para, o sea, enclavamiento significa nomás para abrir, enclavamiento para cerrar, ¿ya? Entonces le asocia los sufijos. Eh, Cuando mandan enclavamiento proceso remoto, hay uno para abrir y otro para cerrar. Tienen que llegar de los dos, ¿ya? Esa es la diferencia, entre comillas, con las macros que teníamos antes de motor. Pero pues la misma situación. Y como habían solamente tres tipos de válvulas, está la válvula de 3 vías y una solenoide, la 4 vías, 2 solenoides y la válvula motorizada, ¿ya? Eso es lo que nos está entregando como herramienta, ¿ya? Para trabajar más adelante, ¿ya? Volvemos a la presentación PowerPoint. Seguimos adelante entonces. Y aquí, que también está dentro de la información del archivo fuente que les pasé la semana pasada, se lo envié por correo, también está tomado ahí el ejemplo de diagramas funcionales, ¿sí? Y que después yo voy a, bueno, este es un pad que tengo en mi computador para dónde ir y cambiarme el chip y explicarles de otra forma más fácil, ¿ya? Aquí vamos a ver uno que puso en ese documento, ¿ya? Que está extraído ustedes lo tienen el original, de dónde salió esto, pero aquí está como está tomado en el PowerPoint, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, me está entregando, recuerden que vamos a tener a mano también abierta, eh, está en el tema, simbología. Recuerden que en la clase pasada estuvimos viendo qué son estas herramientas, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces ahora, usando esta herramienta, me entrega un diagrama funcional. O digamos, si lo corro hay una lámina, otra lámina, perdón, ahí, esa lámina y esa lámina, ¿ya? Entonces, vamos a explicar rápidamente esto y después vamos a ir con un ejemplo que tengo mejor preparado que esto para poder explicar eh, qué quieren hacer o cómo se hacen las cosas, ¿ya? Eh, en fin, aquí lo que tienen, me molesta este menú acá, por ahí. Aquí lo que tienen, si tuviéramos un PNID, ¿ya? Estaría mostrando que hay una correa transportadora que tiene un pesómetro, ¿ya? Y tiene un controlador de peso que está actuando sobre agua arriba, un tornillo alimentador que tiene un variador de velocidad, ¿ya? En este caso un variador hidráulico, más que de velocidad, ¿ya? Es un tipo de variador también. Después le voy a mostrar un PNID donde tiene esta misma aplicación, pero aquí nos mostró el PNID, este ejemplo, solamente el ejemplo, cómo usa, ¿ya? Un pesómetro era un transmisor 420 miliamperes, ¿ya? Y aquí lo que dice que usen esta simbología cuando el instrumento que está en terreno entra al sistema de control, ¿ya? En el listado de entrada y salida lo definimos como una entrada analógica, ¿ya? Y entra al sistema de control y hay que llenar este formato. ¿Por qué ese formato? Recuerden cuando vimos la simbología, nos decía, si usted tiene una señal analógica, ¿ya? De entrada tienen que llenar este bloque. Y aquí está cómo se llena.
Entonces, con un ejemplo lo vamos a ir explicando más que ir viendo lo que está acá. Entonces, la señal, ¿cómo se llama? ¿Qué significa W y T? ¿Qué significa eso? Gabriel Pérez, ¿está por ahí? Un indicador de peso con un transmisor de peso con indicador. Ya, un transmisor de peso. Ya. ¿Y qué unidad se mide el peso? Kilogramo. Instantáneo, kilogramos hora. ¿Ya? En este caso lo usaron en tonelada hora. Entonces, alguien me está chateando. Néstor Torres, sí. Ya, dice que en el bus viajando. Eh, entonces, el primer dato a llenar, la unidad que están trabajando en el proyecto. En este caso, trabajaban en tonelada hora. Después doy el rango del transmisor de peso, si veo el listado de entrada y salida o la hoja de datos, entonces mide máximo 350 y mínimo 0. Y aquí llego, ¿qué tipo es? Nosotros decíamos cuando la identificamos, decíamos análogo input. Aquí no lo llaman, lo hablan en inglés. Es entrada, la E es el equivalente a la I, y análogo sigue siendo la A, análogo. Entrada análoga. Ahí hay que llenar eso. El TAC, si el lazo del pesómetro se llama 217, en el sistema de control se va a llamar WI, pero el mismo lazo, 217. Así se va a llenar dentro del sistema de control. ¿Qué tipo de señal era? ¿No es cierto? Si hubiéramos visto el listado de entrada y salida o mirando el diagrama lazo, las conexiones, hubiéramos visto y verificado que es 420 mA. Y aquí trae previamente configurado comparadores. ¿Dónde eran los comparadores? ¿Recuerdan dónde les dije los comparadores también? Que tenían como por defecto, o sea, si no habían comparadores, había que hacer el comparador que estaba por aquí. El comparador cuando es menor o igual o mayor o igual. Estos eran para los cuando son las alarmas L y las alarmas H. ¿Ya? Entonces, pero el bloque, a modo de ejemplo, trae, dice, esta señal en el sistema de control, si trae preseteado controladores, o sea, comparadores, ocupe uno para el muy alto en 300, el alto en 200, y para cuando va bajando el muy bajo en 50 y el bajo en 100. ¿Sí? Lo configura al tiro aquí los comparadores por si los necesito usar. Entonces, tengo una señal, si es un transmisor, tengo que llenar ese bloque. ¿Con qué lo lleno? Con la información que tengo del listado de instrumentos y el listado de entrada y salida. Ah, si esta es la señal muy bajo y esta es la señal bajo, ¿ya? Entonces, cuando tomo esta, dice, ocupo esta señal. ¿Qué significa este símbolo? Cuando subo en un flanco positivo, ¿ya? En el momento que subo ese flanco positivo, ya llego, ya pongo y te hago esto. Voy a ir a ver qué significa esto como simbología. Ya, yo ya lo sé, pero para que usted lo tendría que estar haciendo ustedes para entender esto tendrían que estar usando la primera vez. No era este porque este es con flanco de bajada, flanco de subida, pero este era un pulso. Era este de aquí. Es un temporizador de retardo. ¿Sí? Entonces, una vez que sube a uno, espera el tiempo que está programado, ¿ya? Y ahí se pone en uno. Entonces, eh, ahora les pregunto, ¿por qué se hace eso? ¿Alguien me podría dar una respuesta? ¿Por qué se espera un tiempo antes que pase para acá? Por seguridad. Eh, Tendría que responder que sí, pero es muy amplia la respuesta, digamos. Profe, ¿Mm? quizá es porque la idea es asegurarse de que se mantiene en el tiempo esa bajada. Exacto. Don Iván está concentradito porque tienen que imaginarse esto. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un estanque? ¿Ya? Y vamos a poner todos los seteos, por ejemplo, ese nivel, el HH. No me van a quedar escala porque estoy a mano nueva como pulso, así que no sean tan rigurosos con lo que digo. Es el H, por aquí voy a poner el L y acá el LL.
¿no es cierto? Y el sensor está aquí, justo aquí nomás. ¿Qué pasa si está un poquito más arriba o está así inestable, un poquito más abajo? ¿Hago o no hago la pega? Entonces, en el fondo el flujo está haciendo esto, está subiendo, bajando, entre comillas. Entonces, dice, cuando aparezca esta señal aquí, ¿ya? Espere un tiempo determinado, no sé, por 2 segundos. Si se mantiene durante 2 segundos, sí, está en ese nivel. ¿Ya? Porque como que quiere y no quiere. Entonces, como dijo Iván Cisterna, para asegurar que se está en ese estado, ¿ya? Y no fue una falsa alarma, ¿ya? Por eso se le dan estos temporizadores, ¿ya? Lo mismo con la otra señal, también pasa por un temporizador, ¿ya? Eh, con retardo, digamos. Y una vez que detectó que hay nivel, oiga, pero espere. ¿Cuánto espero? El retardo que le pusieron a este retardador, ¿ya? Ahora, después aquí, entonces, si había un 1, espera un rato, pasa un tiempo y después se pone un 1 acá. ¿Qué tipo de función es esta? Un AND. Un AND. ¿Cómo funciona un AND? Bueno, ya es como obvio, ¿no es cierto? Un AND, una compuerta AND, tienen que estar los dos en 1 para que la salida sea 1. ¿Cuál es el otro punto que tiene que estar en 1? ¿Ya? Y aquí donde, por ejemplo, aquí está un tag que significa CB, que es lo que Correa no sé cuánto es el código que usan los cuerpos. ¿Quién está? Basti, enterado, no. Bastián de eso. Ya. Entonces, lo voy a explicar yo fácil porque aquí no está el PND. Entonces, lo que dice es que dé la alarma de peso bajo solamente si la correa donde está el pesómetro está funcionando. Porque si la correa donde está el pesómetro no está funcionando y hay peso bajo es porque no está funcionando el sistema. Entonces, se da la alarma de peso bajo, muy bajo, siempre y cuando, ¿ya?, la correa con donde está el pesómetro esté funcionando. Si no, no hago perder tiempo al operador, ¿ya? Entonces, si la correa está funcionando, ¿ya?, pasa otro y uno, pasa el uno para acá y este uno viaja para acá. ¿Y qué significa esto? Don Iván, ayúdame usted. El WALL ¿Mm? es una alarma de nivel bajo, de peso, pues, Eso, del ahí sí. peso que estamos hablando. Le doy la Sí. oportunidad de rectificar bien y dígame, ¿qué es lo que es entonces? Entonces, es una alarma de peso bajo. Bajo, bajo. O muy bajo, dice también uno cuando Muy quiere bajo. hablar como más, no tan como computador, sino como una alarma de peso muy bajo, ¿ya? Pero también Sí. acostumbramos a decir los instrumentistas una alarma de peso bajo, bajo. También se entiende, ¿ya? ¿Y dónde se despliega esa alarma? ¿Qué significa EO? EO, Estación de operación. estación de operación. ¿Y esto qué es lo que es? El sistema de control. En el fondo esto es lo que está en el ambiente CPU. En el computador le dirían. Y esto está en la pantalla. ¿Me entienden eso? Sí. ¿Ya? Y esto está en terreno. Obviamente los instrumentos están en terreno. Entonces esa es la forma de dividir los diagramas funcionales. Dividen terreno, la CPU y la estación de operación. Entonces cuando se genera el comparador de muy bajo peso, pasa por unos filtros para que pueda finalmente pasar y cuando ocurra eso y ya después del tiempo transcurrido de seguridad, en la estación de operación va a haber una alarma, ¿ya? Y ya hay una instrucción para después para reconocer esa alarma. El operador hace algo y puede reconocer la alarma y después se borra, para que no esté ahí dando eh, todo el tiempo la alarma en el sistema de control. Entonces, esa es la misma explicación, pero esta es para la de bajo, esta es la que entró por aquí. De bajo y muy bajo. Además, ¿qué me está diciendo acá? Por ejemplo, aquí entró el transmisor de peso. Entraron los 420 aquí, ¿ya? Se compararon con estos dos comparadores internos que tiene, pero además la señal sigue pasando para acá. ¿Y aquí qué es lo que hace? Bueno, voy a hacer un undo para borrar la última vez.
La señal viene aquí y pasa acá. ¿Qué tipo de instrucción es esta? Y nuevamente tengo que ir a ver la simbología. Dice B-trans, ¿ya? Bloque de transferencia significa. No está ahí, vamos a ir viendo. Bloque de transferencia análogo, profe. Ojo, pero que esto, bueno, a ver, vamos a ir viendo. Hay un bloque B-trans que es digital, ¿ya? Pero aquí se llaman DI 0 y DI 1. Y el otro bloque también se llama B-trans, pero este es ahí, entrada análoga 1, entrada análoga 2. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo qué dice la simbología. ¿Ya? Es entrada análoga 1, entrada análoga 2. ¿Me entiendes? Con eso voy reconociendo, o sea, yo sé lo que es, pero es para que ustedes tomen la metodología cuando lo tengan que practicar y ver, y a partir de uno hecho, estudiar qué me están diciendo. Todo está dicho con la simbología. ¿Ya? Ahora, era este de aquí, entonces, ¿y qué significa esta simbología? Me molesta la pantalla acá. Dice, la salida, si el activador está en cero, ¿ya? Si el activado está en cero, ¿ya? eh, la salida es igual a 1. ¿Ya? Si la salida, si la activación está en 1, ¿ya? La salida es a 2. Entonces, si esto es 0, ¿ya? Este se coloca acá. ¿Ya? Si cambia a 1, este se coloca acá en la salida. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué me está diciendo el ejemplo? ¿Cuándo va a pasar este para que este pase a la salida? ¿Qué me está diciendo esto? Si alguien me lo puede ayudar o me puede explicar sin que yo lo haga. O sea que cuando la correa está encendida y se cumplen todas las condiciones anteriores, el EA2 va a salir a la salida. La correa funcionando siempre en lógica positiva. Me va a dar un 1. Entonces, cuando esté en 1, ¿ya? Va a pasar este acá. Y cuando esté en 0, Va a salir 0. va a salir 0. ¿Ya? Y entra 0 como variable de proceso. Esta es BP, variable de proceso, al, al switch predictor. Le mandé esta información a alguien, pues, la información del switch predictor. Oh, perdón, switch predictor. Predictor Smith. Estoy cansado de mentir. Le voy a mandar, denme un segundo porque no lo he tenido tiempo de preparar como anexo y los Coelco usan esto mucho. Se lo lo tengo esto en el material del tema acá. Esto es por el Profe, mismo precio. sí lo ¿Sí? mandó, creo. Sí, es que lo tengo. ¿Lo mandar? Sí, lo voy a estaba con la idea de que lo voy a mandar. Sí, ¿Seguro? ¿Alguien puede sí verificar? lo mandó entre medio de la clase. Primero mandó Sí. el de Codelco y después mandó lo otro en Ah, ya, lo mandé al esos tiro. correos. Esos 4 archivos. Ya. Entonces lo tienen. Y aquí explica cómo funciona. En este parece el mejor, ¿no? Sí, este que está en castellano. ¿Ya? Aquí léanlo con paciencia y aprendan esto, ustedes que son más jóvenes, yo ya ni lo ocupo ya. ¿Ya? Pero aquí el predictor de Smith, modificado para el control de plantas con retardo de tiempo dominante sometida al efecto perturbaciones externas. ¿Cachai? Esto es entretenidísimo para ustedes, pues bueno, ahí la profe Karina Barbosa, Marcela Yamet, ¿qué les enseña estas cosas a ustedes? ¿Qué profe? La Karina nos enseñó por primera vez todo esto de diagramas de bloques y control de Ya, sistemas con PID. ya aprobaron el curso, ¿no? Sí, pues, Ya, pues entonces están hace en tiempo. condiciones. No, alguien que está aquí con hace tiempo. Entonces están en condiciones de ustedes explicármelo a mí, porque yo hace 25 años que salí de la universidad. ¿Ya? A ese sí que es tiempo, pues. Pero por esto, para explicarle esto, no me acuerdo de nada. ¿Ya? Y nunca lo he aplicado, digamos. Pero aquí está todo lo que hace, ¿ya? Incluso ahí dice, eh,
dinámicos, variantes en el tiempo y la cacha la espada, ¿cachai? Esto- varias con retardo en el tiempo dominante. Hay que tener paciencia, ¿ya? Y las conclusiones, ¿ya? Entonces aquí le explica si no les queda muy claro. Y hay otro de estos archivos. Hay otro de estos archivos. Me parece que el último, que le decía, incluso esto puede ser si alguien profundiza esto y por ejemplo se coordina con la profe Karina Barbosa, podrían ser memoristas de ella y le preparan un trabajo con respecto al Smith Predictor, ¿ya? Eh, Porque aquí tienen bastante literatura y suficiente trabajo y a lo mejor lo pueden aplicar con ejemplo. Y aquí yo nunca he tenido el tiempo de leer esto, les digo honestamente, y algún día, si que fuera profesor de la universidad, lo haría 100%, tengo tiempo, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, está hablando de los métodos típicos, eso de la respuesta al escalón, ¿ya? Y que usando con simulaciones con el MATLAB o LabVIEW, no sé qué será lo que usa acá, y pueden meterse en el temita, digamos, ¿ya? Entonces tienen esa literatura de respaldo. Lo único que yo les puedo decir, eh, que en mi aporte, déjame cambiar el menú acá, para cerrar, cerrar. Lo único que les puedo decir que en la práctica, acá, que estas son herramientas, así como traen los sistemas de control el predictor Smith, estas también son herramientas, es como copiar, pegar una versión de PID mejorado, y que se ocupan cuando tengo pesómetros en correas transportadoras y que el elemento final no es una válvula, sino que es un variador de velocidad, ya sea hidráulico, o por revoluciones o por frecuencia. Hasta por ahí llega mi conocimiento. Entonces, y porque estos son diferentes al comportamiento de una válvula, tienen más retardo a la acción. Entonces, mejoran el control usando el predictor Smith, ¿ya? Hasta por ahí les puedo explicar, porque yo no soy experto en todo. Yo trabajo en esto nomás y sé que esta herramienta existe, así como existe un PID común y corriente, que se ocupa cuando el elemento final es válvula. Pero en mi experiencia en otra empresa ocupan el PID típico cuando es también un elemento final que no es válvula, ¿ya? Pero a veces uno lo hace por ignorancia porque no sabe que existe esta herramienta, ¿ya? Así que eso se los dejo un poco de como tarea futura y investigación si quieren llamarlo de otra forma. Entonces, por eso aparece esto aquí, pero tiene el mismo concepto, ¿ya? Aquí entra entonces el transmisor, entra la variable proceso al bloque de controlador, que es el de tipo predictor Smith, ¿ya? Aquí está para cambiar el ajuste a la salida, que igual la salida va a ser regulada de 0 a 100%, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, el rango de esto es de 0 a 100%, ¿ya? ¿Ya? Por lo tanto, si lo pongo en manual, yo puedo regular de 0 a 100. Eso es lo que está puesto ahí, ¿ya? Eh, si tiene un set point remoto, perdón, un set point local puesto aquí, el set point que trae puesto aquí, entonces, pero lo da para ajustar entre 200 y 300, ¿ya? Ese es el rango que puedo ajustar el set point, ¿ya? Ponte tú, ya lo puedo bajar en 250 y lo seteo, ¿ya? O lo puede recibir remoto también, cuando los controles están en cascada, ¿ya? Entonces, es muy similar a cómo se configura un bloque PID, ¿no? Pero es específico el algoritmo de control que tiene para equipos mecánicos, por decirlo, no válvulas de control final. Entonces, aquí entra la variable, entra al bloque controlador, al WIC virtual, ¿ya? Y lo mismo, la salida pasa a otro bloque de transferencia, ¿ya? Y si la correa está funcionando, perdón, aquí no es la correa, se fija acá la correa, aquí ¿qué me está diciendo? Un FE. Y el FE era el otro equipo, el tornillo alimentador hacia la correa. Entonces, si ese está funcionando, entonces transfiera esa señal allá y vaya a controlar
el variador hidráulico que tiene ese tornillo. Se regula de 0 a 100%, es una señal 420 mA la que llega y llega a terreno donde está el variador hidráulico. Además, esa señal por aquí viene y se transmite también a esta salida, ¿ya? Y se transfiere si la correa está funcionando, ¿ya? Y se transfiere y va al control de flujo que está en nuestra lámina. Ese control de flujo que está en nuestra lámina es este que viene acá. ¿Ya? Y aquí hay, perdón, y aquí hay un cuadro de flujo, hay un transmisor de flujo y una válvula de flujo, ¿ya? Que tiene un bloque análogo. Se fija, aquí no se lo voy a explicar ya porque ya le expliqué uno que se llena. Ustedes tienen que tener la paciencia y revisar que se llena, ¿ya? Y aquí está la válvula, parecida al hidráulico porque la salida análoga se llena de la misma forma, ¿ya? Y este, incluso, se fijan aquí no está dependiendo de un equipo, y aquí como es un válvula, ¿ya? Ocupa el bloque PID, no ocupa el predictor Smith, porque no depende si funciona o no una correa, va a funcionar, ¿no? Entonces entra directo como variable proceso, ¿ya? ¿Ya? Y aquí hace su pega la instrucción PID que trae el sistema de control y actúa sobre el elemento final de salida. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Está funcionando con el setpoint local o con el setpoint remoto? Está funcionando con el setpoint remoto que se lo da el pesómetro. Y aquí viene la respuesta, y que hasta aquí paro y les voy a ir a explicar enseguida. Ahí dice F, I, C. ¿Qué significa F, I, C? Borré la tabla, aquí está la tabla. Por ahí están todas las letras que necesitan. Se me quedaron todos durmiendo. ¿Dónde está la lista? Acá está. ¿Quién es el valiente? Profe, ¿Sí? sería un controlador de la relación de flujo con indicador. Ya, olvídese de las últimas, digamos. A ver, ordene la frase, sí, pero está bien. Un controlador de la relación de flujo. Un controlador de la relación de flujo. Eso es. Llama relación proporción. Proporción. Un controlador de la proporción de flujo. Un control proporcional de flujo, podría ser también. Un control. ¿Han escuchado control proporcional? Sí, yo lo he escuchado ¿Han escuchado varias un veces. control en cascada? Sí. También. Viene por ahí, pero este es un control proporcional. Por ejemplo, y ustedes lo tienen más de alguna vez, antes los voy a ablandar para que no se lo olvide. Por ejemplo, algo simple. Yo quiero formar, tengo pinturas y quiero formar un color celeste. ¿Cómo hago un color celeste? Y eso más o menos tienen que tener habilidad también, si no, no van a decir con rojo, con azul, pues, ¿ya? ¿Cómo logro el color celeste? Con una combinación de colores, pero en porcentaje. Normalmente son como Sí, pero azul y para blanco, yo diría. generar El azul y blanco, azul ¿no es y cierto? blanco. Sí. Porque si tengo un azul, para aclararlo, tengo que echar blanco. O sea, estamos hablando de los colores básicos, ¿no? Pero, y como bien dice, tengo para que quede celeste, celeste, no tan celeste, ¿qué tengo que echar en proporción? ¿Cuál tiene que haber más de los dos colores? Probablemente debería haber más azul que blanco. Más azul que blanco. Entonces, proporcionalmente debe haber más azul que blanco. Hay una proporción. A eso se refiere. Y aquí en este caso, ¿cuál es la proporción que está diciendo Codelco? Porque partimos con un control de peso y dice el peso, ¿ya? El peso vaya al otro control y en el otro control sea proporcional. ¿Ya? ¿Se fijan que es medio enredado esta parte?
porque cuando no veo el PNID, pero si tuviera un PNID con esta aplicación podría ser más fácil. ¿Quedaron lo suficientemente mareados para hacer un descanso? Sí, profe, estoy bien mareado. Sí, Porque profe. estoy buscando esa diapositiva, esa parte de hecho la estoy buscando. Ya, están en el archivo que les vaya de Coelco, ahí están, estos más están de mejor calidad, pero aquí están en el PowerPoint. ¿Ya? Sí, sí, yo tengo el archivo Codelco abierto, estoy buscándolo desde ahí, que no lo Sí, encuentro. está al final, en los ejemplos. Y el archivo de Coelco está medio desordenado, por decir si no, está para el que sabe, sabe, ¿no? Ya, descansemos unos 10 minutos, 10, 15 minutos y volvemos. ¿Ya? Voy a parar de grabar, sí, para que